Hola chicas y chicos, el día de hoy vamos a aprender cómo calcular el área de paralelogramos, en específico tres: el cuadrado, el rectángulo y el romboide. Muy bien, antes de que nosotros aprendamos a calcular el área de estos tres paralelogramos, debemos de comprender y debemos identificar dos partes de estos paralelogramos: su base y su altura. Vamos a empezar con el cuadrado. Recuerden que las bases son el lado en el cual se encuentran apoyadas mis figuras. En el caso del cuadrado, ¿cuál sería su base? Esta es su base. La base es el lado en el cual se encuentra apoyado mi figura. Ahora, vamos a ver en el caso del rectángulo. Aquí yo puse dos rectángulos. Uno, cuya base es esta. Y en el caso de este rectángulo que digamos está parado, ¿cuál sería su base? Esta sería su base. En el caso de este rectángulo, su base fue el lado más grande, el lado mayor. Y en el caso de este rectángulo, su base fue el lado menor, el lado con menor medida. Ahora vamos a analizar en el caso del romboide. Es lo mismo. ¿Cuál va a ser su base? El lado en el cual se encuentre apoyado. ¿Cuál es? Este es su base. Muy bien, ya identificamos las bases de mis paralelogramos. Del cuadrado, esta será su base, este lado es su base. Del rectángulo, este lado es su base. De este otro rectángulo que tiene una posición diferente, su base va a ser el lado más pequeño. Y en el romboide también su base será el lado en el cual está apoyado. Ahora vamos a identificar sus alturas. Ustedes recordarán que en el caso de los triángulos la altura es el segmento de línea recta que va desde el vértice más alto hacia la base. Y en el caso de los paralelogramos va a ser muy similar, solo que en este caso, en el cuadrado y en el rectángulo, sus alturas serán sus lados. Por ejemplo, la altura de mi cuadrado, ¿cuál va a ser? Cualquiera de estos dos lados. Será el segmento que vaya de uno de los vértices que se encuentran en la parte superior hacia mi base. Puede ser esta la altura o bien puede ser esta. Nosotros vamos a identificar esta como su altura. Vamos a trazarla. Esta es la altura del cuadrado. Como podrán darse cuenta, tanto su base como su altura son unos de sus lados. Ahora, en el caso del rectángulo es exactamente lo mismo. Su altura va a ser uno de sus lados. En este caso vamos a elegir este. Lo vamos a trazar. Este lado fue la altura de este rectángulo, su base y su altura. En el caso de este rectángulo, pues va a ser completamente diferente a este. En esta su altura fue el lado más pequeño y aquí va a ser el lado más grande. Su altura va a ser de este vértice hasta este vértice. Puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Vamos a poner el lado derecho. Esta es la altura. Ahora, ya identificamos la altura de estos dos paralelogramos, tanto del cuadrado como del rectángulo. Ahora vamos a identificar la altura de mi romboide. En el caso del romboide, su altura va a ser completamente similar a la del triángulo. La altura del romboide va a ir de uno de los vértices de la parte superior hacia la base. Vamos a trazarla. Esta es la altura de mi romboide. Dense cuenta cómo es un segmento de línea que va desde uno de los vértices de la parte superior hacia la base. Esta altura debe de ser perpendicular, es decir, que aquí debe de formar un ángulo de 90 grados. Puede ser aquí o también puede ser aquí, solo que para que sea más fácil, siempre la vamos a identificar desde el vértice de la parte superior hacia mi base. Ahora ya aprendimos a identificar las dos partes más importantes de estos paralelogramos: sus bases y sus alturas. Ahora, ¿para qué es necesario conocer las bases y las alturas de los paralelogramos? Porque la fórmula para poder calcular el área de estas figuras, de estos paralelogramos, es la siguiente: base por altura. Esta va a ser la fórmula para calcular el área de los paralelogramos. Es decir, que yo voy a necesitar conocer cuánto mide la base y cuánto mide la altura.
Si estamos hablando que la fórmula dice base por altura, quiere decir que la operación que voy a necesitar hacer para calcular el área de estas figuras es una multiplicación. Y es algo muy fácil, y a continuación vamos a ver unos ejercicios de cómo calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo y de un romboide. Iniciaremos con un ejemplo para calcular el área de un rectángulo. Recuerden que siempre debemos de poner nuestros datos, nuestra fórmula, la operación u operaciones y nuestro resultado. ¿Qué datos necesitamos para poder calcular el área de este rectángulo? Su base y su altura. Y son los datos que voy a localizar. Debo de identificar cuál es la base y cuál es la altura de mi rectángulo. Nuestra base, recuerden que es el lado en el cual se encuentra apoyado mi rectángulo. ¿Cuál es el lado en el cual se encuentra apoyado mi rectángulo? Este lado. Y lo voy a medir, lo puedo medir con una escuadra, con una regla. ¿Cuánto mide la base? 30 ¿qué? Centímetros. ¿Y cuánto mide su altura? ¿Cuál es la altura? Este lado. La mido y mide 15 centímetros. Muy bien, ya tengo mis datos. Ahora, ¿cuál era la fórmula para calcular el área de mi rectángulo, es decir, de un paralelogramo? Base por altura. Recuerden que la base es con B minúscula y la altura se representa con la letra H en matemáticas. Ahora, ya tengo mis datos, ya tengo mi fórmula. ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Una qué? Una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a sustituir mis valores. Mi base, ¿cuánto mide mi base? 30 centímetros. 30 por... ¿cuánto mide mi altura? 15 centímetros. Y realizo mi operación. 5 por 0, 0. 5 por 3, 15. Sigo con el otro número. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. Y realizo mi suma. 0, 5, 1 más 3, 4. ¿Cuánto es 30 por 15? 450. Mi resultado entonces son 450. ¿Pero qué? ¿De qué estoy hablando? Centímetros, centímetros, centímetros. Pero ahora, recuerden que siempre que calculamos el área, es decir, todo lo que está dentro de mi figura, cada que calculamos el área, siempre hablamos de las unidades cuadradas. Si estamos hablando de centímetros, será centímetros cuadrados. Si estamos hablando de metros, van a ser metros cuadrados. En este caso fueron centímetros y mi resultado son centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área de este rectángulo? 450 centímetros. Aquí podemos poner resultado o bien podemos poner área. Área es igual a 450 centímetros cuadrados. Y eso es todo. Es algo muy fácil. Únicamente realizo una multiplicación. Multiplico mi base por mi altura. Y obtengo así el resultado. Ahora tenemos el caso de otro rectángulo. Pero para este ejemplo, en el cual también tenemos que calcular el área, ya nos están dando los datos. Nos están diciendo que la base mide 27 metros y la altura 42 metros. Obviamente, esta representación de rectángulo está a escala. ¿Por qué? Porque esta base no mide 27 metros. Imagínense, si midiera 27 metros sería enorme. Esto quiere decir que cuando nos dan nuestros datos, vamos a imaginar que este rectángulo tiene esas medidas. Que su base mide 27 metros y que su altura mide 42 metros. Muy bien, ya tenemos los datos. Ahora, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un paralelogramo? Base por altura. Ahora, vamos a sustituir mi base y mi altura en la operación. ¿Cuánto mide la base? 27. Porque estamos multiplicando, por la altura. ¿Cuánto mide la altura? 42. Y ahora sí, realizo mi operación, mi multiplicación. 2 por 7, 14. Llevo una, lo guardo en mi mente. 2 por 2, 4. Y una que llevo, 5.
Ahora me voy con mi 4. 4 por 7, 28. Llevo 2, lo guardo en mi cabeza. 4 por 2, 8 y 2 que yo llevo, 10. Y ahora realizo mi suma. 4, 8 más 5, 13, llevo 1 más 0, 1 y bajo el 1. ¿Cuánto es 27 por 42? 1134. Mi área es igual a 1134, ¿qué? Metros cuadrados. Y eso es todo. Vean cómo únicamente tengo que conocer mis datos, mi fórmula, realizo mi operación y mi resultado lo expreso con las unidades que me estén dando mis datos, pero al cuadrado. Ahora tenemos el ejemplo de un cuadrado. Nuevamente pongo mis datos, mi fórmula, mi operación y mi resultado. Como se darán cuenta, aquí ya me están diciendo que la base de mi cuadrado mide 25 centímetros, pero no me dan la altura. Ojo aquí, cuando hablamos de un cuadrado, ustedes deben de recordar seguramente que en el cuadrado todos sus lados miden lo mismo. Es un cuadrado. Si mi base mide 25 centímetros, en automático yo ya sé que su altura, es decir, otro de sus lados, ¿cuánto va a medir también? 25 centímetros. Es un cuadrado. Todos sus lados miden lo mismo. Y como en el cuadrado su base y su altura son sus lados, pues van a medir lo mismo. Ya tenemos los datos. Su base 25 centímetros, su altura 25 centímetros. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un paralelogramo? Base por altura. Ahora voy a realizar la operación. ¿Cuánto mide la base? 25 centímetros. Porque estamos hablando de multiplicar, la altura. ¿Cuánto mide la altura? 25 centímetros. Realizo mi multiplicación. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 2, 10. ¿Y 2 que llevaba? 12. Sigo con el 2. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 2, 4. ¿Y una que llevo? 5. Y realizo mi suma. El 5 baja. 2 más 0, 2. 1 más 5, 6. El área de este cuadrado, ¿cuánto es? 625, ¿qué? Centímetros. Pero como estamos hablando de área, ya sabemos que son centímetros cuadrados. Finalmente tenemos el caso de un romboide. Aquí observamos, ya saben, ponemos nuestros datos, nuestra fórmula, la operación y el resultado. En este caso no nos están dando ni la medida de la base ni la medida de la altura. Eso quiere decir que tenemos que medirlo utilizando ya sea una escuadra o una regla. Primero mido la base. ¿Cuál es la base de este romboide? El lado en el cual se encuentra apoyado. ¿Cuánto mide su base? 25 centímetros. Y lo anoto. Ahora, voy a medir su altura. Ustedes recordarán que la altura es el segmento que va desde el vértice de la parte superior hacia mi base. Y voy a trazarla. La forma correcta para trazar y medir la altura de un romboide es colocando mi escuadra perfectamente alineada a su base y únicamente ubico cuál es el vértice. Y lo marco. Ya identifiqué la altura, ahora voy a medirla. ¿Cuánto mide la altura? 13 centímetros. Y lo escribo en mis datos. Ahora ya conozco mi fórmula, base por altura, la cual es la misma para calcular el área de cualquier paralelogramo. Y realizo mi operación. Mi base, ¿cuánto mide? 25 centímetros. Por la altura, ¿cuánto mide? 13 centímetros. Y realizo mi operación. 3 por 5, 15. Llevo una. 3 por 2, 6. Y una que llevo, 7. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Y ahora realizo la suma. 5, 7 más 5, 12. Llevo una. Una que llevo, más 2, 3. El área de este romboide, ¿cuánto es? 325. Si yo dejo mi resultado así, sin mis unidades al cuadrado, es un resultado erróneo. Siempre debo de rescatar las unidades
centímetros al cuadrado, porque estamos calculando el área. Muy bien, eso es todo. Recuerden siempre que la fórmula para calcular el área de un paralelogramo será base por altura. Y debemos de conocer cuánto miden las bases y cuánto miden las alturas de estos paralelogramos. Ahora les toca resolver algunos ejercicios a ustedes.